También recuerdo mi breve estancia en una fábrica de baterías de coches. A decir verdad, no duré ni más de media hora en el empleo. Nada más llegar a la mañana en mi primer día de trabajo, el encargado me dijo que debía descargar un camión recién llegado repleto de baterías. Alcé la mirada a donde el sujeto señalaba y vi a un verdadero gran camión, largo y ancho, lleno de baterías. Le pregunté al hombre si podía ir al baño antes de empezar, y como me respondió afirmativamente y me señaló a dónde quedaba el baño, me dirigí hacia allí. Pero una vez el encargado se dio la vuelta, seguí de largo de la entrada del baño y crucé las puertas saliendo de la fábrica en dirección de mi casa. En otra ocasión Rubén me llamó con la noticia que teníamos trabajo como vendedores de seguros médicos. Nos contentó que a diferencia de la fábrica, en donde siempre estábamos con la ropa sucia, teníamos en este nuevo empleo la obligación de estar todo el día bien vestidos. La empresa nos dio un curso de formación en donde nos explicaban cómo debíamos vender el producto, cómo debíamos dirigirnos a los posibles clientes. El trabajo consistía en ir por la calle tocando a los timbres de las casas para convencer a la gente que les convenía nuestro producto. Aquello era muy parecido a vender los cursos de gimnasia mental de Juan Tomás Morales, pero estaba a nuestro parecer beneficiosamente más dentro de lo moral. Desconociendo hoy qué era lo que pensaba yo por aquel tiempo, me dejé influenciar por los cursos de formación, la ropa elegante, las posibilidades de ganar, según nos prometían, grandes cantidades de dinero. Rubén se mostró en todo momento escéptico en relación a aquel trabajo, aunque yo trataba de motivarlo para que se contagiara de mi entusiasmo. Llegó por fin el día donde terminamos los cursos de formación, y con nuestras gordas carpetas llenas de folletos y contratos salimos en grupo a ganarnos la calle. Yo caminaba con paso ligero, sonriendo, según me habían dicho en el curso, y estaba verdaderamente ansioso por empezar a vender. Toqué con firmeza el primer timbre que aparecía en nuestro mapa de trabajo y sonriendo y con la carpeta abierta esperé a que abrieran. Asomó entonces el rostro iracundo de una mujer por la puerta y con un grito ronco nos preguntó: ¿qué es lo que quieren? Tal violencia, tal hostilidad sentí en aquella mirada, en aquella voz amenazadora, que simplemente cerré la carpeta, bajé la mirada y dándome vuelta me alejé de aquel umbral. Rubén me dio alcance en la esquina e imitándome arrojó su carpeta al tacho de basura, donde ya estaba la mía. Sin escarmentar del todo, tiempo después nos presentamos en otra empresa que buscaba afiliar gente para un centro dental. El hombre que nos explicó lo que debíamos hacer en la calle nos preguntó seriamente si no éramos nosotros unos promotores golondrina. Al ver que Rubén y yo lo mirábamos perplejos, el hombre se rió y pasó a explicarnos que esa expresión era usada en el gremio para designar a los promotores que solo pensaban quedarse por una temporada. Agregó que a él no le gustaba formar a esa clase de trabajadores, ya que la empresa perdía mucho dedicándoles tiempo a unas personas que al poco se marchaban. Recalcó, aunque ya lo habíamos entendido, de que de ahí venía la metáfora, de que las golondrinas estaban solo un tiempo en un lugar y luego migraban. No le prestamos mayor atención al comentario y, con Rubén, nos concentramos en el trabajo intentando realmente conseguir socios y ganar dinero. Pero a los pocos días, y tras ver que lo único que hacíamos era perder el tiempo y recibir negativas, nos acercamos al edificio donde estaba la oficina del centro dental, y tras llamar a nuestro encargado de los gritos, y luego de que éste se asomara por la ventana para vernos, corrimos por la calle arrojando las carpetas con los contratos, simulando el vuelo de las golondrinas. Poco después entré a trabajar por intermedio de mi madre en una empresa de corretaje de cerveza. Debía en realidad reemplazarla a ella por un tiempo, pues debía ausentarse por algún motivo que ya no recuerdo. Fue un buen trabajo. Me entretenía yendo de un local a otro recogiendo los pedidos de los clientes que eran habituales a mi madre.
por lo que lo único que tenía que hacer era pasar a visitarlos para ver qué querían. Pero duró poco, pues cuando mi madre se reincorporó a la actividad, yo me quedé de vuelta sin trabajo. Quiso, sin embargo, la suerte que me ofreciera trabajo en un supermercado, cliente asiduo de los pedidos de cerveza. Mi trabajo era similar al que había hecho en lo de Chen: reponer bebidas, llenar las estanterías, atender a los clientes, etc. El dueño se llamaba Cookie, o así le decían, que es lo más probable, y así le había puesto al supermercado. Aunque no era un trabajo duro, recuerdo que sufría horriblemente al tener que escuchar ininterrumpidamente cumbia a gran volumen, puesta según los deseos de la fiambrera, amante incondicional de aquel género de música. En aquellos mismos días Rubén se dedicaba una vez más a vender seguros médicos, o algo así. Había conseguido encaminarse y ya ganaba algo de dinero, aunque me contaba que tenía problemas con un encargado suyo que no le daba un minuto de paz. Puede decirse que por aquel entonces estábamos en nuestro apogeo en cuanto a las intervenciones en la calle, y casi sin quererlo, hablando una tarde con Rubén, llegamos a la conclusión de que no sería mala idea de que cada uno de nosotros fuera al trabajo del otro e hiciera una improvisación. De acuerdo en esto, Rubén se presentó una tarde en el supermercado de Cookie, y tras revisar en la heladera y traerse a la caja un montón de mantecas, yogures y otras cosas que no recuerdo, las puso sobre la cinta, y luego se retorció violentamente. Acto seguido salió corriendo fuera del lugar, y como Cookie echó a correr tras de él, arrojó tras de sí todas las cajas de bebidas vacías que estaban a su lado, haciendo que Cookie cayera al suelo al tropezar con ellas. Apenas pude contener la risa mientras fingía perseguir a aquel supuesto loco que nos había atacado. Unos días más tarde me presentaba en la oficina donde trabajaba Rubén, e informado de que el encargado molesto se llamaba Carlos, pregunté por él a la secretaria que estaba en recepción. En ese momento no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer una vez viera a aquel sujeto que jamás había visto. La secretaria me había dicho que en aquel momento no me podían atender, que estaban en medio de una reunión. Como yo sabía que Rubén se encontraba en esa reunión, ignorando a la secretaria, comencé a subir las escaleras en dirección de la segunda planta, lugar donde estaban reunidos. Sabía todas esas cosas con precisión, pues Rubén me las había contado el día anterior. La secretaria me seguía a mis espaldas, tratando de persuadirme para que no siguiera subiendo. Pero yo repetía: Carlos no espera, Carlos no espera. Llegué pues al lugar donde estaban los trabajadores reunidos, sentados en unos bancos en una especie de salón, el cual estaba separado del pasillo tan solo por una cortina. Recuerdo que llegué y vi las caras de todos al darse vuelta para mirarme, ya que la cortina estaba entreabierta y, además, porque en ningún momento dejé de decir: Carlos no espera, Carlos no espera. Incluso llegué a verle la cara al propio Carlos y a Rubén, que, sentado a unos metros de éste, apenas podía contener la risa. Aún llegados a este punto no sabía lo que iba a hacer, pero un segundo después grité: ¡Carlos no espera! Y aferrándome de la cortina, la arranqué de cuajo de los aros que la sostenían del techo, e hice que cayera sobre todos los reunidos. Al instante me lancé corriendo escaleras abajo, y tras de mí salieron varios para atraparme, entre los que no me quedan dudas estaba el propio Carlos. Pero tras cruzar la puerta de salida, me perdí por la calle con gran ventaja de mis perseguidores, e incluso fingí una vez más volar agitando los brazos, según podía verlo el propio Rubén, ya que venía muy de cerca, pues era también uno de los que pretendía atraparme. Llegado al límite de mi paciencia, abandoné mi trabajo en el supermercado de Cookie, argumentando una excusa cualquiera, y al poco volví a frecuentar las fábricas. Estuve algún tiempo empleado en una donde se fabricaban jugos en polvo. No duré muchos días,
y antes de mi inesperado despido había sido el encargado de preparar las bolsas que debían entregarse a los trabajadores. Periódicamente se les daba una buena porción del jugo en una bolsa para que se lo llevaran a casa. Cada una llevaba el nombre del trabajador, y por supuesto yo le había puesto la mía mayor cantidad. Pero, como he dicho, poco duré en la empresa, y justo el día que debían entregarse las bolsas, me interceptó el encargado en la puerta y me dijo que pasara por la oficina. Ya no necesitamos de sus servicios, agregó. Posteriormente probé el jugo y la verdad que no me gustó su sabor. Evidentemente tuve que pagarlo en donde lo compré como cualquier hijo de vecino. También, en aquellos años, junto a Iván trabajé en incontables lugares. Aunque la mayoría de las veces trabajaba para él, pues siempre me llamaba para ayudarlo en los múltiples oficios que desarrollaba, existieron ocasiones en donde compartimos momentos en una fábrica. Al poco de su vuelta de Chivilcoy, Iván volvió consumido y en un estado depresivo a causa de la terrible experiencia en donde le tocó pasar hambre y humillaciones, como ya he contado. Poco a poco se recuperó pasando una estancia en mi casa y yo, para motivarlo y además porque necesitaba dinero, conseguí que nos emplearan en una fábrica de colchones. Pero el trabajo era infinitamente monótono e Iván solo lo toleró algunos días y yo le seguí los pasos algunas semanas más tarde. De todas formas, a él no le hacía falta trabajar para alguien, ya que su habilidad natural para trabajar en varios rubros le abría infinitas posibilidades de trabajo por su cuenta. Pero como todos, y aún más como yo mismo, tenía un enemigo terrible siempre acechándolo, un enemigo que se escondía bajo su propio pellejo. Pero no es el momento de hablar aquí acerca de la irresponsabilidad de Iván para el trabajo. Solo diré que en las muchas obras en donde trabajamos juntos, o mejor dicho, en donde yo trabajé para él, era muy frecuente que Iván desapareciera. Y esta costumbre no sería arraigada hasta años más tarde en España. Entonces ocurría que le encargaban la reparación de unas tuberías, la ampliación de una cocina. E Iván, al ver que el dueño salía por la puerta, me apuraba para que guardara las herramientas a fin de abandonar el lugar. Luego venían los problemas cuando los propietarios veían que el trabajo no estaba tan avanzado como esperaban. Y a veces creían que Iván era un inepto, que fingía saber lo que no sabía. Pero puedo decir que mi amigo tenía por entonces una habilidad única para todo lo manual, una habilidad que no he conocido en algún otro hombre, y ni he tenido noticias de alguien más que pueda hacer todo lo que este buen hombre hace. Puede pensarse que mi opinión es subjetiva, y de hecho lo es, y que me he propuesto defender a mi amigo, pero no es así. Pocas veces o ninguna he visto que tras Iván ponerse a resolver un problema manual, de la índole que fuere, haya fracasado. Lo que ocurría, y puedo decirlo convencido que esto es así, pues lo he observado durante la mayor parte de mi vida, es que Iván, al ver una brecha por donde podía escaparse de sus obligaciones, era expuesto a una tentación a la que no podía resistirse. En una ocasión habíamos sido encargados para cambiar unas tuberías, y un ingeniero, quien además de contratarnos para la tarea había terminado de explicarnos lo que teníamos que hacer, nos dijo que ya sabíamos lo que teníamos que hacer, y él se iría a atender otros asuntos. Recuerdo que me arrodillé y cuando ya me disponía a romper las baldosas según teníamos indicado, Iván surgió detrás de mí sujetándome la masa, y con tono inquieto me dijo que guardáramos todo para irnos. Tras preguntarle que qué ocurría, me dijo, hoy es viernes. Al cruzar la puerta y luego de que metiéramos las herramientas en el coche de Iván, prestos para irnos, nos encontramos de frente con el ingeniero que volvía al lugar pues se había olvidado unas llaves. ¿A dónde van?, preguntó sorprendido, al ver que estábamos por irnos. A Iván se le cayeron algunas herramientas del susto, pero hábilmente le dijo que solo salíamos para ir a buscar algunos materiales que nos faltaban. Y esto era así por entonces y sería así los años venideros,
en donde Iván desarrollaría al máximo sus destrezas de escape, tanto que más tarde él mismo se pondría el apodo de Houdini. Pero no es aquí el momento de desarrollar las historias que describen esta faceta de Iván, ya que habrá más adelante justificadas razones para hacerlo. Algunos trabajos más hice con Iván, los cuales fueron siempre terminados tarde y con algunas quejas de los clientes. Pasó algún tiempo en donde me dediqué al ocio, a contemplar el paso del tiempo y a los fines de semana con sus infinitas posibilidades. Luego, viéndome una vez más sin dinero, abrí un periódico cualquiera y me empleé como comercial que vendía alarmas de seguridad. En la empresa pagaban el sueldo mínimo, pese a que debía caminar unas 9 horas al día por toda la ciudad, entrando en los comercios para vender las alarmas. Pero me iba bien, vendía de vez en cuando, y esa poca mercancía vendida me servía para alcanzar los requisitos mínimos para cobrar el sueldo. Y la suerte quiso que, en uno de aquellos días en donde recorría la extensa ciudad de Buenos Aires, me topara con un local de exportación en donde se exhibía en una de las vidrieras la misma alarma que llevaba en la mano con la intención de venderla. El aparatito no era más que una cajita que reaccionaba al pasar una sombra, de origen chino, por lo que a nadie le quedaban dudas de su corta y dudosa existencia. Pedían por las alarmas en el negocio 10 pesos y yo vendía las mías a 15, según me habían sugerido los encargados de la empresa. No tardé en hacer cuentas y llegué a la revelación de que si vendía al menos 4 al día, ya superaba, si las compraba en el negocio a 10, lo que ganaba en aquella empresa al mes. Y por aquel entonces no volví a casa sin haber vendido al menos unas 6 o 7. Di media vuelta y me dirigí presuroso a la empresa a fin de renunciar. A la mañana siguiente me encontraba en el negocio 5 minutos antes de que abriera. Una vez que compré todas las alarmas que abarcaban mis ahorros, me lancé a recorrer las calles. Comenzó una época próspera, en donde el dinero se volvió abundante. Siempre iba por las mañanas temprano al negocio, y me proponía no volver a casa hasta vender al menos unas 10. Primero necesitaba extenderme hasta las 6 de la tarde para alcanzar este objetivo, pero luego pude hacerlo sin problemas antes de las 2. Pensé en algún momento volver una segunda vez al negocio, pero luego lo descarté. Vendiendo 10 alarmas al día me sacaba un excelente sueldo y no necesitaba otra cosa que disfrutar el resto del día. Mantuve el mismo precio de 15 pesos, aunque en algunas ocasiones, según el lujo de los negocios a donde estaba, las vendía a 20. Y estos casos no fueron pocos. Elegía una avenida cualquiera y comenzaba a caminar y entrar en cada negocio que se me cruzara. Siempre decía el mismo discurso, que estábamos promocionando en la zona aquellas nuevas alarmas de detector de movimiento. Hacía a continuación comentarios acerca de la inseguridad que se vivía en el país, de lo esclavo que era un negocio que no le dejaba a uno tiempo para ir al baño. Y ahí, con una sonrisa en la cara, le decía que yo venía a traerle justo lo que necesitaba. Hacía hincapié en que podía ausentarse de la tienda para ir al baño o la trastienda con tranquilidad, que cuando alguien entrara al negocio la alarma daría su señal. No sé si era bueno o no en el discurso, pero tenía bastante éxito. En las ocasiones en donde entraba al lugar y el dueño tardaba en salir de la trastienda, le decía, ¿ve lo que pasa? Imagínese que yo fuera un ladrón. 8 de cada 10 de las veces que esto ocurría terminaba por vender una alarma. Recuerdo una ocasión en donde luego de una venta guardé el dinero de lo que me habían pagado y me fui tras la puerta y la alarma que había sido conectada por mí instantes atrás permaneció en silencio, a pesar de que crucé frente a ella. La dueña me llamó a los gritos desde la puerta y me dijo que le devolviera el dinero. Pero esto rara vez ocurría y las ventas se producían sin sobresaltos. Todo iba bien hasta que un día, lo recuerdo bien, comencé a recorrer las calles sin ganas de vender. No recuerdo el porqué, pero recuerdo que ya no vendí una alarma más y al poco tiempo dejé de salir siquiera a ofrecerlas.